En esta ocasión estudiaremos el sistema vestibular, que está en relación con el sistema auditivo. El sistema vestibular, que se localiza en el oído interno y de ahí se va a conectar al sistema nervioso central a través del nervio vestibular, es importante para la función del equilibrio. Recordemos que para mantener el equilibrio el individuo necesita de tres elementos. Un elemento muy importante que es la vista, un segundo elemento que sería la propiocepción, tanto consciente como inconsciente, es decir, la sensación de posición y de movimiento, y por otro lado lo que sería el aparato vestibular, que es el sistema que vamos a ver en adelante, aparato vestibular. Entonces estos tres elementos son importantes para el equilibrio, tanto la vista, a través de la vista puedo yo irme relacionando con el medio ambiente para saber dónde están mis extremidades, y no se diga la propiocepción, que decíamos me da la sensación de posición y de movimiento. Recordemos que hay sujetos que nacen, por ejemplo, con agenesia, ¿sí?, de lo que sería el aparato vestibular, que va asociado generalmente con sordera. Entonces, agenesia del aparato vestibular, que va asociado con sordera. Estos sujetos se orientan generalmente con la vista y claro también con la propiocepción. Y estos sujetos tienen el problema de desorientación, se desorientan cuando están con ausencia de la vista, es decir, en la oscuridad. Estos sujetos se desorientan, así como también cuando se sumergen en una alberca. Cuando se sumergen en la alberca también sufren cierta desorientación. Los estímulos vestibulares, ¿sí?, van a ser importantes para los movimientos apropiados de los ojos. Entonces también tiene relación este aparato vestibular, y tiene relación con los movimientos oculares. En relación a esto con los movimientos oculares, ¿sí?, para mantener la mirada fija en un objeto en el campo visual con los movimientos de la cabeza. Es decir, que cuando estamos moviendo la cabeza se requiere fijar la mirada en el objeto en el campo visual, y es donde interviene el sistema también vestibular. Este sistema vestibular tiene, ¿sí?, dos componentes, que son los laberintos. Tiene un laberinto que tiene en relación sobre todo con la posición de la cabeza con respecto a la gravedad, que es el laberinto estático. Y por otro lado tenemos el laberinto cinético. Este laberinto cinético sobre todo detecta movimientos de la cabeza y también sirve para la coordinación de los movimientos oculares cuando sufre la rotación de la cabeza. Entonces este estático tiene que ver en relación a la cabeza con lo que sería con respecto a la gravedad, que sería el laberinto estático. Y el cinético decíamos que tiene que ver con los movimientos de la cabeza, por eso se denomina cinético, y también sirve para la coordinación de los movimientos oculares, de los movimientos de los ojos a la rotación de la cabeza. Por eso se denomina cinético. Muy bien. Vamos a estudiar primero lo que sería el laberinto estático. El laberinto estático, ¿quién lo va a estar formando? Lo van a estar constituyendo el utrículo y el sáculo, que son parte, decíamos, del laberinto membranoso. Entonces, este lo forma el utrículo y el sáculo. Entonces, si ponemos un esquema de lo que sería el laberinto óseo, recordemos que el laberinto óseo está formado por los canales semicirculares, el anterior y el posterior, que son verticales y que se están uniendo en una pequeña rama, que es su rama común. Entonces aquí tendríamos el laberinto posterior, el canal semicircular posterior, y aquí adelante tendríamos el canal semicircular anterior, que están en sentido vertical.
Y en sentido horizontal tendríamos el laberinto, lo que sería el canal semicircular lateral. Recordemos que cada uno de estos canales semicirculares en uno de sus extremos presenta una dilatación que es la ampolla, ¿sí? Y que el anterior y el posterior se unen en la rama común, y aquí tendríamos el lateral. Y que estos canales semicirculares están relacionándose con lo que sería esta cavidad, que es el vestíbulo que queda hacia adelante, y más hacia adelante ya tendríamos lo que sería el caracol o la cóclea, que sería el laberinto óseo. Ya recordemos que dentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso, donde tendríamos dentro de lo que sería el vestíbulo del laberinto óseo el utrículo y el sáculo. Tendríamos el utrículo, que es posterior, y se une al sáculo, que es anterior. Entonces, este utrículo y este sáculo son los que van a formar parte del laberinto estático. Aquí vamos a poner el conducto de reunión y aquí lo que sería el conducto coclear dentro del caracol como una relación. Y el utrículo ya veremos que va a recibir al laberinto cinético, que va a estar formado por los canales semicirculares. Entonces tengo el utrículo, que es posterior, y el sáculo, que es anterior, unidos por el conducto utrículo sacular. Estos son los dos elementos que van a formar lo que sería el laberinto estático y que están dentro, decíamos, de una porción del laberinto óseo, que es el vestíbulo. Aquí tendríamos el vestíbulo. Este utrículo y este sáculo dentro del vestíbulo van a presentar lo que se denominan las máculas. Entonces, dentro de ellos se encuentran las máculas del oído. Estas máculas se encuentran dentro de lo que sería la endolinfa. Recordemos que el laberinto membranoso está lleno de endolinfa. Entonces, aquí tendríamos las máculas, la mácula del utrículo y la mácula del sáculo. Estas máculas tienen una dimensión aproximadamente de 2 por 3 milímetros. Vamos a observar que la mácula del utrículo se encuentra en un sentido horizontal en el piso del utrículo y es paralelo a la base del cráneo. Entonces, este utrículo se encuentra en un sentido horizontal y es paralelo a la base del cráneo. Esto es importante porque nos va a permitir la información de desplazamientos en forma lineal horizontal. Mientras que la mácula del sáculo se va a localizar vertical, está en dirección vertical, en la pared anteromedial del sáculo. Entonces se encuentra en la pared anteromedial del sáculo y es vertical. De ahí que nos va a permitir información, ¿sí?, de aceleración y deceleración lineal, pero en sentido vertical. Si vemos las estructuras, estas estructuras histológicas de las máculas del utrículo y del sáculo, pondríamos lo que sería el epitelio, que es un epitelio cúbico que está revistiendo la luz del utrículo y del sáculo, y que a nivel de las máculas este epitelio se hace columnar. Entonces tenemos unas células columnares, que serían las células columnares, que van a ser las células que le van a dar sostén a las células nerviosas neurosensoriales, que son las células ciliadas. Aquí tendríamos entonces lo que serían las células ciliadas, que están sostenidas por las máculas, por las células columnares. Y estas células ciliadas, con sus pequeños cilios, y con sus células ciliadas, unas en forma de botella y otras en forma cilíndrica. Entonces, en forma de botellita, ¿sí?, con sus cilios, o en forma cilíndrica con sus cilios. Y estas se localizan en lo que serían las células columnares. Entonces, aquí tengo las células columnares, que son las que le dan sostén a las células ciliadas.
Estas células ciliadas se consideran de dos tipos. Las que tienen forma de botellita se denominan las células ciliares de tipo 1. Aquí estaría su núcleo, sería de tipo 1. Mientras que las que tienen forma cilíndrica se denominan de tipo 2. Estos cilios o estereocilios tienen la característica que tienen un estereocilio en alguno de sus extremos de este penacho de cilios. En los extremos tiene un cilio muy largo, que es el que se denomina el sinocilio. Entonces aquí tendríamos el sinocilio o quinocilio, que se encuentra en alguno de los extremos de este penacho de los cilios. Este sinocilio es importante porque cuando se presenta un estímulo que se acerca al sinocilio va a ser de tipo excitatorio. En cambio, cuando el estímulo lo que hace es alejar los cilios del sinocilio, van a ser de tipo inhibitorio. Entonces, si el estímulo se acerca al sinocilio, es excitatorio, y si se aleja, va a ser de tipo inhibitorio. Estas células ciliadas van a estar siendo inervadas, ya veremos, por las prolongaciones periféricas de las neuronas bipolares que forman el denominado ganglio vestibular, que antes llamado ganglio de Scarpa. Entonces estos estímulos, ¿sí?, van a ir, ¿sí?, a las neuronas bipolares que forman el ganglio vestibular, y ya veremos que estas neuronas ganglionares bipolares van a formar su prolongación central, que va a constituir el de nervio vestibular. Que estas serían fibras aferentes. Pero también tienen la característica que estas células ciliadas, tanto las de tipo 1 como las de tipo 2, van a recibir fibras, ¿sí?, eferentes, que vienen desde el sistema nervioso central y que van a hacer sinapsis, ¿sí?, ya sea a nivel postsináptico con las células ciliadas tipo 1 o a nivel presináptico con las células ciliadas de tipo 2, que estas son fibras de tipo inhibitorio, son las fibras eferentes que vienen con el nervio vestibular. Esa es la forma como están inervadas estas células ciliadas. Por otro lado, los cilios de estas células ciliadas, ¿sí?, que están dentro de lo que sería la endolinfa, porque estamos en el interior del utrículo y del sáculo, se van a encontrar cepilladas por lo que sería una pequeña membrana gelatinosa. Entonces aquí tengo una membrana gelatinosa en donde están sumergidos los estereocilios, incluyendo el sinocilio, que es el más largo. Por otro lado, esta membrana otolítica se llama la membrana otolítica porque en su interior presenta unas pequeñas estructuras calcáreas que son los otolitos, que en sentido literal, otolito quiere decir, ¿sí?, piedra en el oído. Entonces tiene aquí unos otolitos, unas piedritas que están formadas de proteína y de carbonato de calcio, son los otolitos. Entonces quiere decir que estos otolitos van a estimular a los cilios, ¿sí?, en una y otra dirección de acuerdo a la gravedad, excepto cuando la mácula está estrictamente en un plano horizontal. Entonces, debido a la fuerza de la gravedad, estos otolitos pueden estimular a las células ciliadas en uno u otro lado. Si el estímulo se acerca, decíamos, al sinocilio, va a ser de tipo excitatorio, pero si ese estímulo se aleja del sinocilio, va a ser de tipo inhibitorio. Entonces, estos otolitos van a estar sometidos a la fuerza de gravedad. Entonces, quiere decir que este laberinto estático, ya decíamos, tiene una función muy importante para darnos, ¿sí?, la información de la posición de la cabeza, ¿sí?, me da información de la posición de mi cabeza, ¿sí?, con respecto a la gravedad. Y que los que van a estar sometidos a la gravedad son estas pequeñas piedritas que decíamos que son los otolitos. Y entonces también se dice que aunque sea un órgano estático, también va a responder a ciertos movimientos cinéticos.
que sobre todo son a la información de aceleración y desaceleración en sentido lineal. Esto es muy importante, es en sentido lineal, ya sea en sentido horizontal o en sentido vertical. Se observa que en sentido horizontal es el utrículo y en sentido vertical es el sáculo. Y esto es debido a la disposición de sus máculas. Recordemos que la mácula del utrículo está en sentido horizontal, por eso me da información de aceleración y desaceleración lineal en sentido horizontal, mientras que el sáculo, como está en sentido vertical, ¿sí?, en la cara anteromedial del sáculo, decíamos, me va a dar información sobre todo en sentido vertical. De ahí que si vamos en un transporte, en un tren o en automóvil, cuando el tren o el automóvil avanza hacia adelante, debido a que hay una inercia de la endolinfa, así como de los otolitos, esta inercia da la impresión de que nosotros nos vamos hacia atrás, debido a esta inercia de los otolitos que quedan en sentido, ¿sí?, opuesto a la dirección en la que se dirige el transporte. No así cuando tenemos la desaceleración, sobre todo si hay un enfrenón rápido de ese automóvil, ¿sí?, debido ahora a la inercia de la endolinfa que va a ir siguiendo la dirección del automóvil, tenemos la sensación de que nos vamos hacia, ¿sí?, hacia delante cuando frena el automóvil o el tren. Entonces, cuando arranca, tenemos la sensación de que nos vamos hacia atrás, y cuando frena bruscamente, ¿sí?, tenemos la sensación de que nos vamos hacia adelante, y esto es debido a la inercia de la endolinfa que tiene los otolitos dentro de esta membrana otolítica. Lo mismo sucede en sentido vertical cuando subimos y bajamos en un elevador, ¿sí? Sube el elevador y entonces tenemos la sensación de que nos vamos hacia abajo, y el elevador cuando baja tenemos la sensación de que nos vamos hacia arriba, y es por lo mismo, por la inercia que representa la endolinfa junto con los otolitos que se encuentran en el sáculo. Bien, eso sería lo importante de este laberinto estático. Muy bien, si vamos ahora a lo que sería al laberinto cinético, este laberinto cinético va a estar formado por los canales semicirculares. Entonces repasaríamos ahora el laberinto cinético. Entonces este laberinto cinético se localiza en lo que sería, decíamos, en los conductos semicirculares, que es el laberinto membranoso, que está dentro de los canales semicirculares, que es el laberinto óseo. Entonces, estos conductos semicirculares, sabemos que son tres: el anterior, que antes se llamaba el superior, el posterior y el lateral o externo. Recordemos que la disposición de estos canales y estos conductos semicirculares, el anterior está en sentido vertical y tiene la característica, si veíamos el peñasco en una vista superior, el peñasco del temporal, el del lado derecho, que sería el borde superior del peñasco, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior del peñasco, este sería el vértice, que es medial, y la base, que es lateral, que se relaciona con la escama del temporal. Y aquí tendríamos en el oído interno, entonces el canal semicircular anterior, recordemos que va a ser vertical y su eje es perpendicular, ¿sí?, al eje del peñasco. Mientras que el posterior también es vertical, pero su eje es paralelo al eje del peñasco. Aquí tenemos el eje del peñasco, ¿sí?, que va hacia adelante y hacia adentro. Entonces el del posterior es paralelo. Y el lateral o externo, este está en sentido horizontal y se observa que está inclinado hacia abajo 30 grados sobre el plano horizontal. Entonces tendríamos aquí el lateral, que va a quedar en sentido horizontal, pero ligeramente inclinado hacia abajo en el plano horizontal. ¿Cuántos grados? 30 grados. Esto es lo que está inclinado, este conducto semicircular lateral. Por otro lado, observamos que en cada uno de sus extremos, estos tres canales semicirculares presentan una dilatación, que son las denominadas ampollas de los canales semicirculares.
que se encuentran en unos extremos, en el extremo aquí del anterior, aquí en el extremo del posterior y aquí tendríamos en el extremo del lateral. ¿Sí? A nivel de la rama común no tienen ampolla ni el canal semicircular anterior ni el posterior. Si nos introducimos hacia lo que serían las ampollas, ¿sí? Y hacemos un corte de estas ampollas, observaríamos lo que sería aquí el epitelio, que va a presentar aquí una pequeña cresta. Entonces tenemos el epitelio y abajo hay tejido conectivo. Esto sería el tejido conectivo, y este tejido conectivo presenta aquí una especie de tabique de tejido conectivo. Entonces aquí tiene su tejido conectivo, un septum o un tabique de tejido conectivo que está cubierto por el epitelio. Aquí viene el epitelio, que es cúbico, y este tejido conectivo aquí forma una cresta, y sobre esa cresta se van a encontrar las células de sostén, que son células columnares. Entonces aquí tengo las células de sostén de lo que se denomina la cresta ampollar. Entonces la cresta ampollar está formada por el septum de tejido conectivo, y sobre ese septum se localiza las células de sostén, y aquí periféricamente estaría el epitelio. Esto es lo que se llama la cresta ampollar. ¿Y a quién van a sostener estas células de sostén? Pues van a sostener lo mismo, a las células ciliadas, que son también de tipo 1 y de tipo 2, igual que el laberinto estático. ¿Sí? Entonces el laberinto cinético también tiene sus células ciliares, ¿sí? Tipo 1 en forma de botella y tipo 2 en forma cilíndrica. Y estas células ciliadas van a estar siendo cepilladas por una sustancia amorfa, ¿sí? Que es la cúpula de la cresta ampollar. Entonces tengo aquí una sustancia amorfa, gelatinosa, ¿sí? En donde se introducen los cilios de las células ciliadas. Entonces la cúpula, que está formada por un material gelatinoso. Esta es la cúpula. Esta cúpula entonces está sumergida en lo que sería la endolinfa. Y como tiene el mismo peso específico que la endolinfa, no se va a estar traccionando, ¿sí? Por la gravedad, pero sí se va a estar traccionando por movimientos de la endolinfa, ¿sí? Y entonces si el movimiento se acerca hacia lo que sería el sinocilio, va a ser de tipo excitatorio, y si se aleja del sinocilio va a ser de tipo inhibitorio. Entonces la corriente del endolinfa. Y aquí lo interesante es que el sinocilio, ¿sí? Que es el cilio más largo, el estereocilio más largo, está dirigido hacia el utrículo. Entonces este sinocilio está en dirección hacia el utrículo. Quiere decir que si se provoca una corriente endolinfática que se acerca hacia el utrículo, va a estimular al sinocilio. Pero si tengo una corriente endolinfática que se aleja del utrículo, va a ser de tipo inhibitorio porque se va a alejar del sinocilio. ¿Cuál va a ser la función de este laberinto cinético? Este laberinto cinético sobre todo va a responder a los movimientos giratorios o movimientos angulares de la cabeza. Entonces responde a movimientos, ¿sí? Rotatorios o giratorios de la cabeza. Es decir, se dice que es un movimiento de tipo angular. Distinto, ya decíamos, que cuando el utrículo y el sáculo, que es el laberinto estático, es en sentido ¿qué? Lineal, ¿verdad? Y este va a estar en sentido angular. Y entonces sobre todo responde también a movimientos de aceleración y de desaceleración de la cabeza. Entonces vamos a observar que si el movimiento se realiza cerca a un plano de algún canal semicircular,
Recordemos que estos canales semicirculares se disponen en sentido vertical y horizontal y entre ellos siempre están, ¿sí?, perpendiculares, se van a cruzar, entre ellos van a formar ángulos de 90 grados. De tal forma que cuando un movimiento giratorio o angular está cerca del eje o del plano de algún canal semicircular, ¿sí?, hay un retardo de la endolinfa por la inercia de esta. Y entonces de esta forma la cúpula se va a desplazar hacia el lado contrario del movimiento como si fuera una puerta. Entonces, debido a que si empieza a girar el cuerpo hacia un sentido de izquierda a derecha, debido a la inercia de la endolinfa, ¿sí?, la endolinfa por su inercia se va a desplazar de derecha a izquierda y entonces la cúpula se va a desplazar como un vaivén de una puerta hacia el lado contrario de la rotación o del movimiento de la cabeza. Y por otro lado, si se detiene bruscamente la cabeza, la misma endolinfa lleva un movimiento, una inercia por ese movimiento y entonces ahora lo que va a hacer, al detener bruscamente la cabeza, la endolinfa lleva una inercia de acuerdo al movimiento y va a ser en dirección al movimiento, rotando o llevando en un vaivén a la cúpula, ahora sí, hacia el lado de la rotación. Entonces quiere decir que durante la rotación, la cúpula con la endolinfa se desplaza hacia la dirección contraria. Y cuando hay la desaceleración brusca de rotación de la cabeza, la endolinfa junto con la cúpula ahora se dirigen hacia el lado donde se presentaba la rotación. Muy bien, entonces vamos a observar que esto es importante en relación a los movimientos oculares. Recordemos que este laberinto cinético tiene mucha relación, decíamos, con lo que serían los movimientos de la cabeza en sentido rotatorio o giratorio, y entonces detecta movimientos de la cabeza, ¿sí? Entonces va a detectar movimientos de la cabeza y que también sirve para la coordinación, decíamos, para la coordinación de los movimientos oculares. Los movimientos oculares, ¿sí?, al rotar la cabeza, a la rotación de la cabeza. Entonces, de esa forma, cuando se rota la cabeza hacia el lado derecho, determinados grados, ¿sí?, si queremos mantener fija la mirada, los ojos tienen que rotar hacia el lado contrario, ¿sí?, en los mismos grados, unos cuantos grados, pero en lado contrario. Ya veremos que eso es parte del reflejo oculocefálico, o que en el sujeto en coma se presentan los ojos de muñeca. Bien, si seguimos ahora con lo que sería la vía vestibular, entonces si ponemos la vía vestibular, decíamos que las células ciliadas están inervadas por unas neuronas bipolares. Entonces tengo unas neuronas bipolares que mandan su prolongación periférica y su prolongación periférica va a llegar a las células ciliadas tipo 1 y tipo 2, tanto del laberinto estático, utrículo y sáculo, donde están las máculas, como laberinto cinético, donde están las ampollas de los canales semicirculares. Estas neuronas van a formar el denominado ganglio vestibular. Este ganglio vestibular se localiza en el fondo del conducto auditivo interno. Y antes se llamaba el ganglio de Scarpa, ¿sí? Entonces vamos a tener que se localizan en el fondo del conducto auditivo interno. Y van a mandar su prolongación central. Y su prolongación central es lo que va a formar propiamente el nervio vestibular, que es parte del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Va a pasar entonces por todo lo que sería el conducto auditivo interno, ya decíamos, acompañado por el nervio coclear, por el nervio facial y por la arteria laberíntica. ¿Qué va a hacer este nervio vestibular? Este nervio vestibular va a pasar por el ángulo ponto cerebeloso, que está ahí limitado por los pedúnculos cerebelosos medio, inferior y el cerebelo. Y de ahí va a dirigirse a la unión, ¿sí? Cuando vimos configuración externa del tronco cerebral, tendríamos aquí la médula oblongada, el surco médulo pontino, los
los rodetes piramidales y más lateralmente lo que serían las olivas. Aquí estaría el origen del sexto, aquí estaría el puente, y aquí vamos a tener el séptimo en la fosita supraolivar, y aquí estaría el octavo nervio craneal. Entonces, después de pasar por el ángulo pontocerebeloso, va a entrar en el surco, en la unión médulo-pontina lateral al facial. Y posteriormente, ¿qué es lo que van a hacer? Va a llegar hacia los núcleos vestibulares. Entonces vamos a ver una vista posterior del tronco cerebral. Tendríamos aquí lo que sería el techo del mesencéfalo con los colículos superiores, los colículos inferiores, y el mesencéfalo dirigiéndose hacia abajo y atrás con los pedúnculos cerebelosos superiores. Aquí los vamos a poner cortados. Vamos a cortar el cerebelo a nivel de los pedúnculos. Más hacia abajo tendríamos, aquí en la cara dorsal del puente y en la cara dorsal de la médula oblongada, el piso del cuarto ventrículo, y aquí a los lados tendríamos los pedúnculos cerebelosos medios que vienen del puente, aquí del puente se dirigen hacia atrás, y aquí medialmente los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y más hacia abajo pues ya tendríamos la cara dorsal de la médula oblongada. Recordemos que tiene una porción cerrada que es inferior y una porción abierta a nivel del óvex. Ese es el piso del cuarto ventrículo. Aquí el surco medio, el surco limitante, las estrías medulares, el trígono del hipogloso medial y el trígono del vago lateral. Entonces, esta es la región del piso del cuarto ventrículo que se denomina el área vestibular. Se denomina área vestibular porque en ella es donde se encuentran los núcleos vestibulares. Entonces, los núcleos vestibulares se localizan en la porción cefálica de la médula oblongada y en la porción caudal del puente, en relación con el piso del cuarto ventrículo en sus porciones laterales. Es lo que se denomina el área vestibular. De los núcleos vestibulares, recordemos que son principalmente 4 núcleos vestibulares, ¿verdad? Uno inferior, que se dice que se encuentra a nivel de la médula oblongada, y tendríamos el lateral, el medial y el superior, que se encuentran a nivel del puente. Entonces aquí tendríamos el inferior, que se localiza en la médula oblongada, el lateral, que también recibe el nombre de núcleo vestibular de Deiters, ¿sí? Tendríamos aquí el medial y acá arriba el superior. Estos tres, medial, superior y el lateral, a nivel de la porción caudal del puente en relación con el piso del cuarto ventrículo. Entonces quiere decir que estos núcleos van a recibir, ¿sí?, al nervio vestibular, que una vez que entra se empieza a dividir en sus ramificaciones para hacer sinapsis en estos núcleos vestibulares. Entonces vamos a observar que los núcleos vestibulares, más bien el nervio vestibular, manda fibras por un lado a los núcleos vestibulares, pero tiene también la característica que va a mandar fibritas que se dirigen hacia el cerebelo. Entonces hay fibras que vienen del nervio vestibular, ¿sí?, que directamente van a llegar al cerebelo. ¿A qué parte del cerebelo? Al arquicerebelo. Muy bien. Entonces, estos núcleos vestibulares, ¿sí?, vamos a observar que van a tener varias conexiones. Entonces vamos a tener que por un lado, ¿sí?, se van a conectar a lo que sería al cerebelo que estábamos viendo aquí. Entonces, se conectan al cerebelo los núcleos vestibulares, y que serán las fibras vestíbulo, ¿sí?, cerebelosas. Entonces tengo las fibras vestíbulo cerebelosas que van de los núcleos vestibulares, vestíbulo cerebelosas, aunque también unas fibritas que no hacen relevo en los núcleos vestibulares y entran directamente al cerebelo. Entonces estas fibras vestíbulo cerebelosas van a hacer conexión, decíamos, en el arquicerebelo, que está formado, recordemos, por el lóbulo, flóculo, nodular, ¿sí?,
junto con lo que sería una pequeña región adyacente a este lóbulo flóculo nodular del vermis, ¿sí?, inferior o ventral. Y por otro lado, también recordemos que el arquicerebelo, ¿sí?, está formado por el núcleo fastigial o fastigiado. El núcleo fastigial. Estas fibras vestíbulo-cerebelosas entran al cerebelo a través de este pedúnculo, a través del pedúnculo cerebeloso inferior, sobre todo en su porción medial de este pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces van a ser estas fibras que van a llegar al arquicerebelo. Estas fibras que llegan al arquicerebelo sobre todo vienen de los núcleos cerebelosos superior, inferior y el medial. Es donde vienen las fibras vestíbulo-cerebelosas. Por otro lado, va a haber fibras cerebelo-vestibulares. Entonces el cerebelo, después de que recibe información de los núcleos vestibulares y del mismo nervio vestibular, va a regresar esta información hacia los mismos núcleos vestibulares. Entonces son las fibras vestíbulo-cerebelosas. Cerebelo-vestibulares, porque van del cerebelo hacia los núcleos vestibulares, que aquí pueden llegar tanto al superior, al inferior, al medial, como también al lateral. Estas fibras eferentes, cerebelo-vestibulares, también salen del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior en su porción medial de este pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, de esa forma estamos viendo que los núcleos vestibulares y el oído interno, en su porción de su laberinto cinético y laberinto estático, tiene que ver con el cerebelo, que ya decíamos que también va a formar parte de lo que sería el equilibrio del cerebelo por cambios de tono muscular. Entonces la conexión, por eso el arquicerebelo, por su conexión se llama el vestíbulo cerebelo. Recordemos, el cerebelo tiene una cara dorsal, tiene una cara ventral. Si vemos la cara ventral o cara inferior, tiene el vermis en su porción más rostral, tiene el nódulo. Después estaría el resto del vermis ventral o inferior, y a los lados del nódulo están los pequeños lobulillos, que es el flóculo, y ya después ya tendríamos el resto de los hemisferios cerebelosos, que en esta cara ventral o cara inferior sería el lóbulo posterior. Entonces este es el nódulo, a los lados del nódulo el flóculo. Entonces todo esto forma lo que se denomina el arquicerebelo, el lóbulo floconodular, más esta pequeña región adyacente del vermis inferior, junto con un núcleo del techo del cerebelo, que sería el núcleo fastigial. ¿Qué otras conexiones van a tener los núcleos vestibulares? Van a presentar conexiones, lo que sería hacia la médula espinal. Entonces tendríamos conexiones también hacia la médula espinal de los núcleos vestibulares. Entonces estas conexiones a la médula espinal es a través de dos tractos principalmente. Uno que es el tracto vestíbulo espinal, que algunos autores también lo denominan el tracto vestíbulo espinal lateral. Y el otro tracto descendente va a ser el fascículo longitudinal medial. Fascículo longitudinal medial, que algunos autores también llaman el tracto, ¿sí?, vestíbulo espinal, pero medial. Vamos a observar que el vestíbulo espinal o vestíbulo espinal lateral se origina principalmente del núcleo lateral. Entonces vamos a tener vías descendentes del núcleo lateral cerebeloso, pero vestibular, del núcleo lateral, ¿sí?, vestibular, que va a mandar, ¿sí?, fibras que son directas, es decir, no se decusan y van a descender por el cordón anterior de la médula espinal,
Entonces descienden por el cordón anterior de la médula espinal en su porción lateral de este cordón anterior o funículo anterior o ventral. Entonces aquí tendríamos un corte transversal de la médula espinal con sustancia gris en forma de letra H, ¿sí? Y entonces estas vías descendentes, el tracto vestíbulo espinal, que también se llama lateral, desciende por el cordón ventral o funículo ventral, pero en su porción lateral. Entonces aquí va descendiendo, ¿no?, en el funículo ventral, pero en su porción lateral. Y va descendiendo en forma directa y va a terminar en todas las astas anteriores de la médula espinal. Sobre todo es muy abundante a nivel de la porción cervical y lumbo sacra de la médula espinal, que es donde se originan tanto el plexo braquial como el plexo lumbo sacro. Pero también se encuentra a todo lo largo de la médula espinal, también a nivel torácico, y va a terminar aquí las astas anteriores o cuernos anteriores de la médula espinal. Sobre todo se dice que va a terminar en las neuronas de tipo extensor. Entonces va a las neuronas que actúan sobre la musculatura extensora y también a la musculatura axial. Es decir, que se ha observado que este núcleo lateral vestibular, si se estimula, lo que va a provocar va a ser movimientos de enderezamiento, es decir, de extensión de las extremidades del mismo lado, así como también del tronco y del cuello, y entonces estos cambios posturales sirven para mantener el equilibrio. Por otro lado, entonces decíamos que esto va a regular sobre todo el tono muscular, regula tono muscular, y al regular el tono muscular es muy importante para mantener la postura y el balance, ¿sí? Entonces cuando se estimula este núcleo lateral, ¿sí?, va a provocar extensión de los músculos extensores ipsilaterales de las extremidades y provocando que también el pie lo presionemos más firmemente contra el piso o contra el suelo. Y que cuando se libera esta vía vestíbulo espinal, ¿sí?, que también se denomina lateral, nos da la respuesta de extensión generalizada del tronco y de las extremidades superiores e inferiores y también del cuello, que es la actitud de descerebración o de extensión anormal. Cuando se libera esta vía, generalmente por lesión por arriba del puente, es decir, por una lesión que está por abajo del núcleo rojo, que está aquí en el mesencéfalo, y se secciona las fibras rubroespinales. Esta es una lesión por abajo del núcleo rojo, pero debe ser una lesión por arriba del núcleo lateral del vestíbulo, núcleo vestibular lateral. Decíamos que también existe otra vía descendente, que es la del fascículo longitudinal medial o de la vía vestíbulo espinal medial. Esta vía vestíbulo espinal medial tiene la característica que va a descender en la línea media y es bilateral. Y va a descender sobre todo del núcleo medial del cerebelo, del núcleo medial, perdón, del núcleo vestibular medial. Entonces van a descender fibras directas, pero también fibras cruzadas, y que forman parte de la vía del fascículo longitudinal medial, su porción descendente, porque ya veremos que el fascículo longitudinal medial también tiene su porción ascendente en el tronco cerebral, pero su porción descendente va a formar la vía vestíbulo espinal medial, que va a descender también en el funículo ventral, pero ahora en su porción medial. Ahí ves donde va a estar descendiendo. Y lo que van a hacer es que van a actuar sobre todo en las neuronas motoras cervicales, de modo que la cabeza se mueve de una manera que asiste para mantener el equilibrio y también para fijar la mirada. Entonces, para fijar la mirada, así como también para mantener el equilibrio de la cabeza, se va a estimular las fibras descendentes del fascículo longitudinal medial, que vienen de los núcleos vestibulares, sobre todo del medial, y descienden directas y cruzadas en la porción medial del funículo ventral, para actuar sobre todo con la musculatura del cuello. Y entonces de esa forma mantienen la postura de la cabeza y también va a ayudar para mantener fija la mirada.
Esas serían las conexiones con la médula espinal. Tenemos otras conexiones que son las conexiones con el tronco cerebral. Entonces por aquí, conexiones con el tronco cerebral. Estas conexiones con el tronco cerebral van a formar el componente ascendente. Entonces va a ser el componente ascendente del fascículo longitudinal medial. Entonces este fascículo longitudinal medial va a mandar fibras ascendentes y que están comunicados con los núcleos vestibulares. Entonces vamos a tener aquí esquemáticamente nuestros núcleos vestibulares, sobre todo el superior, inferior y medial. Aquí serían los núcleos vestibulares. Y estos núcleos vestibulares van a mandar fibras, ¿sí?, tanto directas como cruzadas, que van a ascender a través de los fascículos longitudinal medial, tanto el fascículo medial del lado izquierdo como del lado derecho. Y lo que van a hacer es empezar a comunicarse con los núcleos de los músculos extraoculares. Es decir, entonces van a conectarse con el núcleo del sexto, de la tussens, a nivel del puente, con el núcleo del cuarto, en el mesencéfalo, con el núcleo principal del tercero y también con el núcleo accesorio del tercer nervio craneal o núcleo de Edinger-Westphal. Entonces ascienden hasta el mesencéfalo y se ponen en conexión, decíamos, con los núcleos de los músculos extraoculares, incluyendo al intraocular, como sería el núcleo accesorio del tercer par craneal, que ya sabemos que inerva al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar. Entonces, esto es muy importante para los movimientos oculares, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para la recoordinación de los movimientos oculares en forma conjugados, así como también coordinados estos movimientos oculares, coordinarlos con movimientos de la cabeza para poder fijar la mirada. Entonces, para mantener fija la mirada. Quiere decir que cuando se está moviendo la cabeza y nosotros estamos manteniendo fija nuestra mirada hacia algún objeto de nuestro campo visual, a pesar de que esté moviendo la cabeza, nosotros somos capaces de mantener fija la mirada gracias a la coordinación entre los núcleos vestibulares y los núcleos de los músculos extraoculares, tercero, cuarto y sexto, para poder fijar la mirada, ya que estos núcleos van a inervar a los músculos rectos del ojo y a los oblicuos. Recordemos que este fascículo longitudinal medial también tiene conexión con lo que se denomina la formación reticular paramediana pontina, que también se denomina el centro parabducens. Recordemos cuando se estudió movimientos oculares conjugados, para la mirada horizontal tendríamos un corte transversal del puente en su porción caudal. Aquí sería el núcleo del sexto, y a un lado del núcleo del sexto se localiza la formación reticular paramediana pontina, o centro de la mirada horizontal, que tiene conexión también con el fascículo longitudinal medial, y que esta formación reticular paramediana pontina va a recibir información del área 8 de la corteza cerebral en el lóbulo frontal del lado contrario, que son las vías córtico-nucleares, que decusan a nivel del puente y van a estimular a la formación reticular paramediana pontina del lado contrario. Y esto lo que va a hacer es que esta formación va a estimular al núcleo del sexto para que el ojo del ojo izquierdo se vaya hacia afuera, y a través del fascículo longitudinal medial van a estimular al núcleo del tercero del ojo derecho para que se contraiga el recto medial del ojo derecho, y entonces poder ver la mirada, en este caso hacia el lado izquierdo, por estimulación de la formación reticular paramediana pontina, que a su vez es estimulada por la vía córtico-nuclear del lado derecho, del lado contrario. Y esos son los movimientos oculares. Entonces, esto ya lo vimos cuando estudiamos lo que serían los núcleos del tronco cerebral, los movimientos oculares conjugados.
Recordemos que cuando hay una estimulación, una excesiva o prolongada estimulación de este sistema vestibular, se estimula en una forma prolongada o excesiva estos núcleos vestibulares, ya sea por movimientos de rotación de la cabeza o bien por un vaivén de sub y baja, que es el clásico mareo que se ve cuando estamos en un barco y que ahí está estimulado el utrículo y el sáculo, que es el laberinto estático, o cuando estamos rotando la cabeza en un juego mecánico, se presenta una estimulación del sistema vestibular que se asocia con náuseas y puede presentarse vómitos, puede haber bradicardia, palidez, sudoración, frialdad, ¿verdad? Entonces se ha observado que esto puede ser desencadenado porque los núcleos vestibulares presentan conexión con el núcleo solitario, que está a nivel de la médula oblongada, su porción caudal. Recordemos que el núcleo solitario tiene una porción cefálica, que es del gusto, y la porción caudal, que es aferente visceral general. Entonces, estos núcleos vestibulares son capaces de estimular al núcleo solitario o de estimular al núcleo dorsal del vago y dar estas manifestaciones neurovegetativas de náusea, vómito, hipotensión, frialdad y sudoración. Por otro lado, esto puede ser inhibido gracias a este exceso de excitación. También puede ser inhibido por fibras eferentes. Ya decíamos que había fibras eferentes que van a venir de los núcleos vestibulares y que cuando hay una excitación prolongada o excesiva de estas células ciliadas, estas fibras eferentes de tipo inhibitorio, ¿sí?, que vienen de los núcleos, del núcleo vestibular y que van por el nervio vestibular, que son fibras eferentes, son capaces de inhibir la estimulación de las células ciliadas y ayudar en cierta forma a evitar estas sensaciones desagradables como la náusea y el vómito. Por otro lado, estos núcleos vestibulares o esta información vestibular va a tener una representación cortical para que se haga consciente esos movimientos de aceleración y desaceleración, ya sea angular, lineal. Entonces va a hacer que los núcleos vestibulares van a tener que tener conexión, ¿sí?, hacia arriba a través del lemnisco medio. Entonces se dice que van ascendiendo fibras en la porción medial del lemnisco medio, y este lemnisco medio va a llegar al tálamo, al núcleo ventral posterior en su porción medial, que es donde llega la información de la cabeza junto con las fibras trigémino talámicas. Y este núcleo ventral posterior en su porción medial del tálamo se ha observado que puede proyectarse por un lado a la parte posterior del óvulo de la ínsula y de ahí se puede extender al área somestésica secundaria, que se localiza en el opérculo parietal. Recordemos que este opérculo parietal se localiza en el extremo inferior del giro post central. Entonces aquí tendríamos una vista lateral del cerebrito, la cisura central de Rolando y aquí el giro post central, donde está el área somestésica primaria, y aquí en relación con la cisura lateral se encuentra el opérculo parietal, que es el área somestésica secundaria, que se ve que se puede ahí proyectar los núcleos vestibulares. Otro sitio donde se ha observado que se pueden proyectar es hacia el extremo anterior de este surquito, dentro del óvulo parietal, que divide el óvulo parietal superior e inferior, que es el surco intraparietal. Aquí también se ha observado que se puede proyectar esta porción, ¿sí?, vestíbulo cortical. Sería la representación cortical para que se haga consciente, ¿sí?, los movimientos de la cabeza así como del cuerpo por estímulos del laberinto cinético y del laberinto estático. Por último, tendríamos algunas pruebas que se hacen para estudiar el sistema vestibular. Entre esas pruebas tenemos pruebas de rotación. Estas pruebas de rotación ya existen sillas especiales giratorias donde el paciente gira
10 veces, ¿sí?, en 20 segundos. Posteriormente se detiene bruscamente. Se pide al paciente que incline su cabeza hacia adelante, más o menos 30 grados, ¿sí?, para que el canal semicircular lateral, ¿sí?, que está girando la silla, para que el canal semicircular lateral quede totalmente en un plano horizontal, debido a la inclinación de la cabeza hacia adelante, porque ya decíamos que el canal semicircular lateral está inclinado 30 grados hacia abajo del plano horizontal. Entonces se observa que al girar al paciente y detenerlo, bruscamente se presenta una respuesta, que es el nistagmus. Recordemos que este nistagmus ocular tiene la característica, presenta dos fases. Una fase rápida, que es el sitio donde se describe el nistagmus, y una fase lenta. Entonces, si decimos que el paciente tiene un nistagmus a la derecha, quiere decir que la fase rápida es hacia el lado derecha, y por lo tanto la fase lenta es hacia el lado izquierdo. Se observa que cuando termina bruscamente de girar esta silla rotatoria, lo que se va a presentar es un nistagmus, ¿sí?, que se va a hacer hacia el lado opuesto de la dirección de la rotación, que es la fase rápida. Quiere decir que la fase lenta es hacia el lado de la rotación. Si giramos al paciente de izquierda a derecha, va a presentar un nistagmus hacia el lado izquierdo, que es la dirección contraria a donde se presentaba. Y esta fase rápida en realidad es una fase compensatoria. Entonces la fase lenta es debido a los núcleos vestibulares, que en realidad es lo que me está dando el lado de la excitación. Y por otro lado, la fase rápida está dada por el lóbulo frontal, es decir, es de tipo correctivo. Quiere decir que cuando detenemos bruscamente de girar al paciente, decíamos que al detener bruscamente la cabeza del paciente, se presenta una inercia de la endolinfa siguiendo la dirección de la rotación, mientras que cuando estaba la rotación, la inercia de la endolinfa era al lado contrario de la rotación. Es como cuando tenemos una cubeta y esa cubeta tiene agua, ¿sí? Si la empezamos a girar la cubeta, observamos que el agua tiende a irse por su inercia hacia la dirección contraria de la rotación. Y cuando detenemos bruscamente la rotación de la cubeta, el agua sigue el sitio de la dirección de la rotación. Lo mismo sucede aquí. Al girar al paciente, le está estimulando entonces una aceleración rotacional angular. Estamos estimulando al laberinto cinético, y al detener bruscamente se presenta un movimiento de la endolinfa siguiendo el eje de la rotación, estimulándose los núcleos vestibulares, y entonces se presenta una fase lenta, ¿sí? Lentamente los ojos se desvían hacia el lado de la rotación, pero el lóbulo frontal, ¿sí?, que controla la voluntad, va a provocar, ¿sí?, que se desvíen los ojos en fase correctiva hacia el lado contrario de la rotación. Y entonces se presenta la fase rápida del nistagmus, y que, como es muy aparente, es por donde se describe el nistagmus, aunque sabemos que el lado de la estimulación nos está dando la fase lenta. Por otro lado, se observa que también el paciente, si le pedimos que extienda sus brazos, se observa que el paciente presenta desviación, ¿sí?, de su brazo o de sus brazos hacia el lado hacia la misma dirección de la rotación. Y también, si lo hacemos caminar en línea recta, el paciente tiende a caer hacia el lado o a la dirección de la rotación. Eso debido a las conexiones que decíamos de los núcleos vestibulares con el tronco, con la médula espinal, ¿verdad?, a través de estas vías vestíbulo, ¿sí?, espinales, que van a provocar movimientos de enderezamiento posturales para mantener el equilibrio. También tenemos pruebas calóricas. Estas pruebas calóricas las utilizamos cuando sospechamos tumores
en el ángulo pontocerebeloso que está lesionando al nervio vestibular, y también se utiliza mucho en los pacientes en estado de coma. Entonces aquí lo que se hace es hacer una irrigación del conducto auditivo externo. Generalmente lo hacemos con agua fría de deshielo, es decir, a 4 grados Celsius. ¿Sí? Si se hace con agua tibia sería a 24 o 25 grados Celsius. 24 grados Celsius. Para esto es importante que el conducto auditivo externo esté permeable, que no tenga un tapón de cerumen, que la membrana timpánica esté íntegra, ¿sí? Que sería una contraindicación de hacer esta prueba en el paciente, ya sea que sospechamos una lesión del nervio vestibular o bien el paciente que está en estado de coma. Si se irriga con agua en un paciente que está consciente, despierto, sin alteraciones de su estado de conciencia, si irrigamos con agua fría, observamos que se va a alterar la temperatura de la endolinfa del canal semicircular lateral, que es el que se encuentra más hacia la superficie, ahí profundamente en la caja del tímpano y en la mastoides. Entonces, cuando se pone el agua fría, vamos a observar que los ojos, si se irriga el oído derecho, vamos a observar que el paciente, al irrigar el oído izquierdo, vamos por aquí que es el oído izquierdo, primero se presenta una fase lenta hacia, ¿sí?, el oído irrigado. Esto lo está dando los núcleos vestibulares. Ya decíamos que los núcleos vestibulares nos dan la fase lenta. Pero posteriormente vemos una fase correctiva, una fase rápida de los movimientos oculares, que es la fase rápida del nistagmus. Entonces de ahí que se dice que los ojos huyen del agua fría, pero es el nistagmus por la fase rápida, ¿sí? Y en cambio con el agua tibia, los ojos primero van a presentar una fase lenta hacia el lado contrario y después una fase rápida correctiva que la da el lóbulo frontal hacia el lado del agua tibia. Entonces dice que los ojos se acercan al agua tibia, pero es por la fase rápida. Si el paciente está en estado de coma, pero está íntegro su tronco cerebral, es decir, está íntegro su mesencéfalo, su puente, y por lo tanto está íntegro todas estas conexiones que veíamos a través del fascículo intermedial con los núcleos vestibulares, ¿sí?, el nivel de la unión ponto-mesencefálica. En estos pacientes, si le irrigamos con agua fría, se va a presentar la fase lenta hacia el agua fría. Ya decíamos, el agua fría primero hay una fase lenta hacia el agua fría, pero no hay la fase rápida. ¿Por qué no hay la fase rápida? Porque el paciente está en estado de coma, no hay conexión del lóbulo frontal con el tronco cerebral, pero sí hay fase lenta porque está íntegro el tronco cerebral, el mesencéfalo y el puente. Entonces se dice que los ojos quedan fijos viendo hacia el oído irrigado con el agua fría, ¿sí?, y no hay fase rápida. Lo mismo sucede con el agua tibia. Si hay agua tibia, se va a presentar nada más la fase lenta hacia el lado contrario irrigado. Si irrigó el oído izquierdo, se desvían hacia el lado derecho. Aquí se irrigó el oído izquierdo y los ojos se fueron hacia el lado izquierdo con el agua fría. Con la tibia hacia el lado contrario. Por otro lado, si el paciente tiene lesión del tronco cerebral, del mesencéfalo puente, pues al irrigar con agua fría o agua tibia, los ojos se quedan fijos, ¿sí? Y es un dato importante para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Y entonces podemos hacer otra prueba, que son en estos pacientes que están en estado de coma, se puede presentar los reflejos, el reflejo oculocefálico. Para explorar este oculocefálico, sobre todo en pacientes politraumatizados, estaría absolutamente contraindicado porque hay alta sospecha de una lesión de la columna cervical. Pero una vez que descartamos totalmente que el paciente tiene una lesión de la columna cervical, en el paciente que está en estado de coma, puedo explorar el reflejo oculocefálico, donde el paciente lo roto bruscamente
hacia un lado, por ejemplo, lo roto de izquierda a derecha, observo que los ojos van a dirigirse hacia el lado contrario. Entonces lo roté al lado derecho, los ojos se van hacia el lado izquierdo. Entonces, si roté la cabeza de mi paciente hacia el lado derecho, ¿sí?, los ojos tienden a irse hacia el lado izquierdo. Es el reflejo óculo-cefálico, que son los ojos de muñeca. Y posteriormente ya regresan a la postura primaria, a la visión primaria. ¿Sí? Y si el paciente tiene un daño del tronco cerebral, ¿sí?, se presentan unos ojos totalmente estáticos, ya sea con las pruebas calóricas o bien con los reflejos oculocefálicos, están ausentes y son datos de muerte encefálica.